Bueno, ya lo tengo en línea por Zoom a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y ya me voy a conversar con él sobre todo lo que hay que hablar hoy en día con las cosas que pasan. Hola Agustín, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Rubén? Un placer charlar contigo. Agustín, dame un cuadro de situación real desde el punto de vista económico y si querés agregarle lo político con mucho gusto de la situación actual. Bueno, yo creo que es interesante, pues semana a semana vamos viendo los acontecimientos van avanzando. Finalmente estamos viendo los datos de los índices de la economía de marzo y de abril que fueron muy malos, pero vemos que abril fue un poquito mejor que marzo y que mayo creo que va a ser un poco mejor que abril. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es decir, que estamos llegando, tal como decíamos, en esta época es como el peor trimestre. A partir de acá tiene que haber mejores indicadores de actividad económica progresivamente, pero desde el lado político se demoró mucho la ley bases y digamos que falta todavía la aprobación del Senado. Hoy probablemente tengamos el dictamen, vamos a ver si está el dictamen y de ahí, a partir de ahí, la semana que viene debiera terminar de ser aprobada en el Senado con algunas modificaciones, vuelve a diputados y en diputados finalmente va a salir. Es decir, que después de mucho tiempo creo que vamos a tener la ley bases, lo cual va a ser un indicador importante para la economía también, no solo para la política, porque va a ser un salto de calidad de que finalmente, con rezago, con un montón de problemas, habiendo licuado la ley original de 600 artículos a un tercio y demás, pero por lo menos se avanza en las reformas para tener un país más libre y un país que empiece a bajar impuestos, aunque todavía empieza a bajar impuestos solamente a las grandes empresas y después va a seguir bajando impuestos a los demás. Y está el programa finalmente del Banco Central, que sigue avanzando la reducción de los depósitos, perdón, de las deudas remuneradas del Banco Central, bajaron las tasas de interés, pero también están bajando ahora la cantidad total de esos pasivos remunerados, con lo cual se está terminando ese capítulo importantísimo para bajar la tasa de inflación, que finalmente vemos que el número de mayo va a salir probablemente cercano al 4,5%. Nosotros decíamos abajo de 5, o entre 4,5 y 5, y ahora estamos viendo que va a ser cercano a 4,5% la inflación de mayo, lo cual es un buen dato pensando que venimos de 25, 20, 13, 11, 8,8 y ahora 4,5%. Se ha producido un gambito a la torre Pose, por decirlo de alguna manera. ¿En cuánto crees que puede mejorar la gestión de Francos todo lo que hacía a jefatura de gabinete? Bueno, la verdad es que no lo sé. Vamos a verlo en la práctica. Pose tiene una enorme experiencia política y vamos a ver si esa experiencia política en tantos años de dedicarse a este tema le permiten mejorar la implementación de las ideas que tiene el presidente y que quiere llevar adelante. Te diría que hay una figura muy importante que se incorpora, o por lo menos han anunciado que se incorpora al gobierno, que va a nivel de ministro, que sería Federico Sturzenegger. Federico es el que tiene el programa de las 4.000 reformas que hay que hacer para llevar a la Argentina a ser un país libre. Es decir, ahora lo que falta es ver cómo eso políticamente se logra avanzar lo más rápidamente posible, ¿no? Pues la idea es avanzar ahora y no simplemente esperar hasta las elecciones del año próximo que le den mayorías al gobierno que les permita avanzar más rápido. Sería mucho mejor que puedan avanzar desde ahora. Y creo que eso está en lo que se está discutiendo y posiblemente también Francos tenga una mayor capacidad para incorporar gente que viene, por ejemplo, del ámbito del PRO, de gente que tiene experiencia en la implementación, pero que implementen las ideas que está poniendo Javier Milei. Es decir, el presidente marcó la cancha, las ideas son esas 4.000 reformas que tiene en carpeta Federico Sturzenegger, y entonces lo que falta es implementar esas reformas, lo cual no es de ninguna manera sencillo. Es archi complicado porque estás tocando todos los intereses prebendarios de las diferentes corporaciones de la Argentina. Ahora, ¿crees que si Sturzenegger va a una especie de nuevo ministerio o nueva secretaría cuya función final
su objetivo es privatizar la mayor cantidad de empresas públicas, sabiendo la oposición que tiene este gobierno, ¿va a ser fácil eso o va a ser un lío, no? Bueno, la ley base le permite privatizar a 11 empresas que tienen que ser privatizadas de inmediato. No les han dado todas, digamos, la tarjeta verde para privatizar las 41 empresas que querían privatizar, sino solamente 11, pero esas sí tienen que ser privatizadas de inmediato, incluyendo Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y algunas no van a ser posibles ser privatizadas porque no van a tener ningún postor. Por ejemplo, Río Turbio. Río Turbio, creo que sus ingresos no alcanzan a cubrir ni el 10% de sus costos. O sea, lo que hay que hacer con Río Turbio es cerrarla. Y ahí lo que vas a tener es el costo de las indemnizaciones. Pero claramente es una empresa que hay que cerrar. Tal vez se podría negociar alguna especie de bono verde porque estaría cerrando una planta de carbón que es lo que es más tóxico para el medio ambiente. Digamos que los europeos todavía tienen un montón de plantas de carbón, se llenan la boca diciendo todo lo que hay que hacer para mejorar el medio ambiente y cerraron plantas nucleares, pero tienen abierta la planta de carbón, lo cual es absurdo. Es mucho más limpia la energía nuclear que la energía de carbón. Entonces, tal vez con esos bonos verdes se pudiera hacer algo de reconvertir, cerrando esa planta de carbón de Río Turbio, que es un carbón de mala calidad, que es ineficiente, que pierde plata, que cuesta déficit fiscal, por energías renovables que sean amigables con el medio ambiente y que además sean rentables. Claro. Milei se encuentra en este momento en el extranjero, todos sabemos que ha ido más hacia afuera que hacia adentro del país y la idea pareciera que él está dispuesto a codearse con los grandes para poder conseguir inversiones. Supongo que debe ser esa la idea central del presidente. ¿Vos creés que va a conseguir lo que él está buscando o los inversores o posibles inversores extranjeros van a esperar primero salir del cepo y después ya ver cómo pueden invertir en Argentina? Porque Argentina ofrece mucho para el inversor, ¿no? Sí, Rubén, yo creo que es espectacular que por lo menos nos estén mirando. Argentina estaba fuera del mapa, no nos miraban, esa es la realidad. No nos miraban ni nos querían ver. No los CEOs de estos enormes, inmensos, grandes inversores. Cualquier empresa multinacional, cuando el gerente de Argentina entraba a las reuniones de directorios, el resto se les reía. O sea, esa era la realidad. Eran empresas que tal vez tenían un 1% de sus inversiones en Argentina y le significaba el 10% de los problemas. O sea, era absurdo, nadie quería tener el renglón Argentina dentro de cualquier presentación internacional. Era algo negativo. Ahora hay una expectativa espectacular que se ha abierto sobre Argentina, nos están mirando. Por supuesto, eso no significa que vienen las inversiones de inmediato, pero que ya te estén mirando es algo muy positivo. Ni que hablar que me parece muy interesante la reunión con Altman. Una de las cosas con Sam Altman, que yo creo que es el creador de ChatGPT, yo creo que la inteligencia artificial, en particular ChatGPT y OpenAI, que es la ONG que lo ha creado, me parece que es una asociación importantísima para la Argentina, importantísima para reducir el tamaño del Estado, para hacer eficiente el tamaño del Estado, importantísima para la educación, importantísima para cada una de las escuelas, la posibilidad de tener tutores artificiales que te permitan tener una educación de altísima calidad en el lugar más alejado de los centros de las capitales, ¿no? Poder estar en medio de la montaña, de la cordillera, conectado con Starlink, con tutores artificiales de GPT Chat y tener la mejor educación del planeta en cualquier lugar del país. O sea, las posibilidades que tenemos en este mundo conectándonos a los mejores empresarios del mundo es formidable. O sea que yo le veo un gran potencial a Argentina y teniendo un presidente que está abierto a estas cosas, me parece que es como un sueño, ¿no? Porque son las cosas que yo vengo pidiendo hace 15, 20 años y recién ahora, porque ni siquiera con Macri, logramos que se estén viendo estas posibilidades. Después falta la etapa de la implementación, que hasta ahora es lo que ha sido difícil por las trabas políticas y por las trabas del management y porque el Estado, recordemos que sigue estando, el Estado federal, seguís teniendo las mismas 600.000 personas que tenías antes y que son
digamos, como capas geológicas de empleados metidos por todos los gobiernos anteriores, incluyendo los de la Cámpora. Tenés un montón de gente segundas, terceras, cuartas líneas que te están metiendo palos en la rueda desde adentro. O sea que el tamaño de la reforma que tenés que hacer es formidable. Pero yo soy muy optimista, creo que vamos en la dirección correcta. Está bien. Milei ha dicho en algún momento, bueno, si no me quieren aprobar la ley bases, esperaremos hasta octubre del año que viene, ganamos por paliza y ahí sí vamos a aprobar todo lo que necesitamos aprobar. Primero que si él gana el año que viene por paliza, creo que tampoco obtiene la mayoría en las dos cámaras, no podría hacerlo, pero ¿cuánto puede Milei seguir gestionando el país sin tener la ley bases? Pensemos que es el primer presidente que a los 180 días de estar gobernando no le han aprobado ninguna ley. Para mí es muy importante tener la ley bases, es muy pero muy importante. Creo que le da una cantidad de herramientas que necesita el presidente y además es un shock de confianza, justamente porque va a demostrar que puede empezar a hacer las reformas usando el Congreso donde no tiene mayorías, lo cual significaría un salto importante para lo que es la gobernabilidad en Argentina, y como yo siempre he dicho, la gobernabilidad pasa por el oficialismo y también por tener una oposición más madura, más razonable, una oposición que también quiera la Argentina. O sea, tener una oposición que lo que busque que se destruya la Argentina para volver al poder, que ese sea el objetivo, eso es nefasto. Y eso ha sido muchas veces el peronismo. Entonces, si logramos tener una oposición, sacando al kirchnerismo, que es un tercio, digamos, de lo que es el tema político en general, si el resto se pueden poner de acuerdo en hacer transformaciones con distinto ritmo, tal vez no con la velocidad que uno querría y demás, pero en la dirección correcta, bueno, sería un gran logro para la Argentina. Y yo creo que vamos hacia allá. Ahora lo vamos a tener más claro, Rubén, en las próximas semanas, porque esto debiera definirse en las próximas 2-3 semanas. Tenemos que ver que finalmente salga la ley bases. No salió para el 25 de mayo, o antes del 25 de mayo, que era lo que pretendía el presidente, pero tiene que salir. Claro. Ahora, Agustín, vos en tu libro haces una historia hacia atrás, ¿no? Te vas hasta el Homo sapiens, tipo Yuval Harari, para decirlo de alguna manera. Pero si uno mira la historia argentina yendo para atrás, en realidad, primero que en la antigüedad de nuestra historia, la macroeconomía, esa palabra no existía. Pero si uno observa el quehacer de los presidentes, le daban mucha más importancia a la política que a la economía. La economía era algo subsidiario que estaba a un costado. Fijemos, yo voy a poner dos ejemplos. El caso de Alfonsín, terrible, es decir, no tenía la menor idea. Y mismo el de Perón. Perón llamaba a los economistas cuando estaba prendido fuego el país con lo que sea. Ahora, Milei le ha dado mucho más protagonismo a la economía que a la política para tratar de equilibrar. ¿Te parece que es justo ese cambio que está haciendo Milei? No, yo creo que la economía es economía política. Es decir, es imposible divorciar la economía de la política, como también es imposible divorciar la política de la economía. El general de Gaulle decía, la economía y la política están tan atadas como la acción y la vida. O sea, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, si vos dejás una de lado, tenés un problema, porque finalmente los políticos se juntan y toman decisiones. Entonces, necesariamente tenés que ver las dos cosas, a menos que mires la economía desde el punto de vista, como lo hacía Adam Smith, de un profesor que lo que hace es admirarse de lo que está ocurriendo, pero sin intentar intervenir. En realidad es lo mejor que puede hacer un economista, no intervenir. El problema es que ahora te partís de una base donde el Estado ya tiene una excesiva, inmensa intervención sobre la economía y sobre las familias y sobre todas las decisiones, inclusive sobre intentar imponer una moral desde el Estado. Entonces, volver a liberar a las personas, reducir el tamaño del Estado, reducir la injerencia del Estado en las familias, devolverles libertad en la toma de decisiones y devolverles su plata, porque el Estado te saca la mayor parte de la plata, o sea, es increíble. O sea, cuando una empresa paga 100 pesos a un trabajador, o gasta 100 pesos para contratar a un empleado. De los 100 pesos que gasta para contratar a un empleado, el Estado se termina llevando 55. En los sindicatos se llevan 3 y le quedan 42 pesos al empleado.
Entonces, desarmar ese sistema, desbaratar ese sistema, es fundamental. ¿Por qué? Porque si le sacás ese pie encima al empleado, de esos 100 pesos, debiera recibir, por ejemplo, 75, 80 pesos. Y entonces con el resto se tiene que manejar el Estado. Ese debe ser, y los sindicatos no se llevarían el 3%. Si das la libertad, bajarían al 0,1%. Lo que se llevarían los sindicatos de los empleados sería solamente el 0,1%. Llevan el 3% porque lo hacen utilizando la violencia del Estado, que obliga a las personas a pagarle al sindicato. Si le das libertad, como hicieron en Brasil, baja 97% lo que la gente le da a los sindicatos libremente. Hoy son siervos de los sindicatos. No están los sindicatos al servicio de la gente. Son siervos de los sindicatos los trabajadores. Está bien. Ahí me avisan que me quedan 30... Y mucho peor son siervos del Estado, ¿no? Claro. Ahí me avisan, Agustín, que me quedan 30 segundos y breve te pido, ¿qué importancia tiene que el Congreso apruebe el RIGI, ¿no? No sé cómo le dicen. Es muy importante, son las reglas de juego para las grandes inversiones. Es muy importante porque le significa una reducción de los impuestos a un nivel competitivo internacionalmente para las grandes inversiones, significa darles estabilidad en las reglas de juego y permitirles importar las maquinarias y todo lo que necesiten, por ejemplo, para la minería, y además les permite también llevarse las ganancias porque se elimina el cepo a partir del tercer año. Pero es para grandes inversiones que tienen 2 años de grandes inversiones y recién las ganancias se las llevarían al tercer año. Entonces lo que están diciendo es vos invertís hoy, pero las ganancias te las vas a poder llevar, porque es lo que corresponde, si no, ¿para qué vas a invertir si no te puedes llevar las ganancias? Claro. Entonces, creo que es muy importante para dinamizar las grandes inversiones, pero los beneficios no son solo para esas grandes empresas, porque esas grandes empresas después contratan a muchísimas pymes, que por ejemplo la minería te van a contratar pymes para construir las ciudades, ¿no? Vas a dinamizar toda la industria de la construcción, que como todos sabemos es la madre de las industrias, después están todos los que producen para la construcción, después tenés el catering, tenés el transporte, tenés miles y miles de cosas que mueve cualquiera de esas grandes inversiones. Son ciudades enteras y pagan salarios durante 30 años y pagan impuestos y demás. O sea que yo creo que moviliza toda la economía. Creo que es un capítulo muy importante. Está bien. Gracias, Agustín. Te mando un gran abrazo y hasta el miércoles que viene.